Más que Trump, estoy creo que más emocionado por el hecho de que Elon Musk y Robert Kennedy estén en este equipo. Y Robert Kennedy ahora estará en el Departamento de Salud y es antifarmacéuticas total. Una de las cosas donde han sido muy críticos tanto Trump, pero sobre todo Robert Kennedy, es en las farmacéuticas. Y es algo que tenían que cargarse sí o sí, que no podía ser este tipo de monopolio, lo que ha pasado con los pinchitos que se obligaron a poner. Los CEOs de las farmacéuticas más importantes del mundo, en el momento que ganó Trump, tuvieron una llamada a la 1 del mediodía privada para hablar sobre el resultado de las elecciones. Me gustaría ver cuáles van a ser las zancadillas que va a haber en medio del propio estado monstruoso que se ha creado hasta ahora para poder ser efectivos tanto en el Departamento de Salud con Robert Kennedy como del Departamento de Eficiencia de Elon Musk. Ninjas de la vida, el mundo está siguiendo lo que está sucediendo en Estados Unidos después de las elecciones, mucho más de un Barça-Madrid o cualquier otro evento que os podáis imaginar. Y en el episodio de hoy vais a entender el porqué. Era evidente que en Bitcoin, haciendo máximos históricos, que Trump ganando las elecciones, algunos dirán que hay una relación aquí, lógicamente la hay, porque si hubiera ganado la izquierda, se hubiera ido todo a la mierda, no solo Bitcoin y los activos que nos importan, sino también el mundo en general. De hecho, tenía mucha esperanza puesta precisamente en que Trump ganara. Y no porque fuera el mejor candidato. Os voy a dar unos cuantos, ¿cómo os lo diría? Unos cuantos argumentos de que para mí lo más importante no era que ganara Trump, sino que ganara su equipo. Las personas que hay detrás son personas muy inteligentes, muy interesantes y que sin duda, a pesar de lo que vaya a pasar a partir de ahora, es lo mejor que podría haber pasado para el país, para Occidente y para el mundo en general en comparación a si hubiera ganado Kamala Harris, la izquierda y la manipulación y el falseamiento de votos que ocurrió en 2020, que es algo que vamos a trocar también en el principio de esta conversación. Pero a mí lo que quería sí o sí es tener una presidencia en la que, como veréis, hay Elon Musk detrás de esa presidencia, hay Robert Kennedy también en el Departamento de Salud, que ya sabéis como escuchadores, si es una palabra, como audiencia de este podcast, que nos importa mucho porque Robert Kennedy está puesto en un montón de conspiraciones, es bitcoiner, tiene creo que dijo la mayoría de su patrimonio también en Bitcoin, pero sobre todo está superpuesto no solo en las conspiraciones, sino en las conspiraciones relacionadas con la salud. Quiere patear el culo de las farmacéuticas y como todo en Estados Unidos nos viene de rebote a nosotros, por esto lo he seguido más que cualquier tipo de elecciones que pudiera haber habido en España o en Europa, porque Europa la tendencia es bajista, el euro también es bajista, la tendencia en Estados Unidos ahora parece ser que podría cambiar o no. Sin duda, y esto no me lo podréis negar, es que estas elecciones han sido vitales para la dirección del orden mundial y del mundo. Hoy lo que vamos a tratar aquí son los hechos, pero sobre todo también algunas opiniones y especulaciones. Me veréis dar mucho mi opinión en la conversación que tengo hoy con Álvaro y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Hostia, Álvaro, qué contento estoy. Yo te juro que he seguido más las elecciones americanas de Estados Unidos que las de España mismo. O sea, lo he estado siguiendo mucho porque para mí parecía un momento totalmente vital, no solo para Estados Unidos, sino también para la dirección de Occidente. Parece ser como que lo que pasa en Estados Unidos después nos viene a nosotros de rebote y si hay una agenda woke supermarcada como venía siendo los últimos años, tengo la sensación que después vemos esa oleada que las olas tardan en formarse y entonces nos vienen en la cara en Europa y en España, ¿no? Por ejemplo, la ola super feminista radical, me acuerdo de primero haber siguiendo Estados Unidos, después viene a España, ¿no? Es como que es una pequeña oleada, bueno, pequeña, grande oleada, dependiendo de lo que los temas que estemos tratando. Entonces yo lo he estado siguiendo mucho también porque ha habido muchos cambios de posiciones políticas de personas que siempre se habían considerado del otro bando y de pronto dicen, pues ahora voy a dar soporte a Trump. De hecho, el ahora vicepresidente de Estados Unidos, este señor, estaba en contra de Trump hasta no hace mucho. De hecho, creo que se pasó a darle soporte solo a esta candidatura. En 2020 o así es cuando empezó a hacer un poco más el cambio de paradigma. Por cierto, también quiero comentar los resultados que sacaron en 2020 porque segurísimo que ahí hubo fraude si comparamos los millones de votos que
hubo para entonces, hay como 20 millones de personas que han desaparecido, como de votos, y ahí pasó alguna cosa. Y también quiero tocar en la fraude precisamente porque una de las cosas que se había empezado a querer implementar y que sí se implementó legalmente en California es el hecho de no tener que enseñar la tarjeta de identificación, Voter ID, en California. Hacerlo ilegal. Es decir, no solo no te lo pueden pedir, sino que no podías enseñar, que hay vídeos de gente que va ahí y que podía votar sin ni siquiera ser cualquier persona. Y ahora hablaremos de por qué quisieron hacer algo así, que está muy ligado con el tema de la inmigración. Y esto lo podremos vincular perfectamente en España. Bueno, antes que nada, buenos días, que ni siquiera te he saludado oficialmente. ¿Cómo has vivido esto y cómo va el día? Sí, buenos días, Pau. Pues sí, la verdad que son unas elecciones bastante importantes porque, como dices tú, Estados Unidos, al ser la primera potencia mundial, lo que hace Estados Unidos marca un poco la pauta de lo que pasa en el mundo. Y sobre todo en los últimos años, que Estados Unidos ha crecido tanto la tecnología ahora con la inteligencia artificial y lo atrás que se está quedando Europa con las regulaciones, cada vez va a haber una diferencia más grande y más después de estas elecciones entre Europa y Estados Unidos si Europa no se pone las pilas. Ujú. Luego, lo que has hablado de la teoría de conspiración, fíjate que yo no soy muy partidario de conspiraciones, pero yo seguí los resultados del 2020 y también me parecieron muchas cosas raras, viendo los estados clave en Pensilvania, en Wisconsin, en Carolina, como en algunos de ellos iba liderando Trump y de repente, de forma bastante extraña, pasó como un sorpaso y en todos esos estados. No sé, me pareció bastante raro lo que Ujú. sucedió. Yo no sé tampoco hasta qué punto decirle si fue un fraude o una conspiración, pero para mí fue bastante atípico porque yo lo seguí bastante encima en todos los estados y la verdad que cambió mucho, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en estas elecciones estaba convencido que iba a ganar Trump. A mí eso de que decían que las encuestas iban empatados. Bueno, primero Ya. que las encuestas se equivocan mucho y luego Ujú. segundo que es que en Estados Unidos es todavía más difícil acertar porque allí como se votan por cada estado y hay 50 estados, los votos que pueda tener de más Kamala Harris en California, pues si o tiene 100.000 de más, pero tiene 10.000 de menos en Pensilvania, pues al final le supone mucho para ganar los escaños de un sitio a otro. Entonces es muy difícil hacer una predicción antes de las elecciones. A ver, yo estaba convencido que iba a ganar Trump porque en primer lugar los americanos votan por la economía. Entonces la marca empresarial de Trump siempre va a ser más fuerte para todo el mundo que la de Kamala Harris. Luego Kamala Harris era una persona que no tenía mucho carisma, realmente no ha hecho ninguna propuesta concreta, luego llevaba poco tiempo, ha sido un poco de rebote, entonces yo creo que lo tenía bastante complicado. Sí, 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 totalmente. Digo lo del fraude porque creo que eran 60 millones que las últimas 4 o 5 elecciones había de votantes, pero en la de 2020 había 80 y pico de personas que votaron a Joe Biden, supuestamente, pero es lo que dices tú, de pronto aparecieron y lo voy a relacionar con lo que comentas tú de los swing states, que son los estados clave, en los que precisamente y casualmente son los sitios, los estados clave, los swing states, que han importado a más inmigrantes ilegales, de abrir las fronteras y en algunos estados han aumentado un 700% las personas inmigrantes ahí. ¿Por qué? Porque estas personas, lógicamente, si les empiezas a dar food stamps, que son los cupones de comida, alojamiento, un montón de cosas que les dan a los inmigrantes ilegales o alegalizados, que no dan, por cierto, a sus ciudadanos, entonces estos inmigrantes serán más propensos a votar por el partido que ha hecho posible esto. Entonces creo que el entramado iba o ha ido por aquí, porque una de las cosas que ha dicho Trump, primero que nada, es que hay que limitar, hay que cerrar las fronteras, que de los primeros días que esté en office, cuando esté ya presidente, que voy a cerrar y tal. Y eso he escuchado yo 6 horas, más de 6 horas de podcast americanos, concretamente de Joe Rogan cuando entrevistó a Trump y también cuando entrevistó al vicepresidente. Me gustó, por cierto, más el vicepresidente que Trump. Yo creo que el tío es súper avispado, solo tiene 40 años y ha sido empresario, ha estado en los marines, en no sé qué. Bueno, que el tío además comunicaba súper bien y estaba escuchando cosas que decía Joe Rogan, de que el tío le empezó a hablar de psicodélicos, de no sé qué, de no sé cuántos. Y creo que, sin mentir, creo que estas entrevistas de 3 horas en el podcast que hizo Joe Rogan, que es el podcaster más grande del mundo, han sido vitales también para conseguir montones de votos para el equipo, para llamarlo así, de Donald Trump. Que Kamala Harris, también lógicamente Joe Rogan se lo propuso de podéis venir a hacer una entrevista de 3 horas normal y tener una conversación normal, pero su equipo dijo que tenía que volar Joe Rogan ahí, que encima solo podía hacer 1 hora, que querían saber las preguntas y un montón de mierda más. Y creo que el hecho de que la gente se pueda sentar a escuchar entrevistas de largo formato, donde el candidato se va explayando,
Creo que ha sido uno de los factores vitales. Y creo que también ha habido muchas personas que pensaron que fue fraude en 2020, que han estado más vigilantes que nunca para que no pudieran haberlas. Entonces, bueno, sí que los americanos, como comentabas tú, han direccionado la economía, pero claro, había mucha mierda, mucho, ¿cómo lo diría? Mucho panfleto de políticas sociales y esto que suena muy bien en teoría, pero que después en la realidad no ha terminado siendo así. Lo que comentabas de la economía, yo personalmente también lo quería porque sabía que Bitcoin y que los mercados iban a despuntar, así que lógicamente cuando me levanté con ese barrote de no sé cuánto por ciento de Bitcoin y de las altcoins y de los mercados en general, pues lógicamente es de lo que estuve más contento, más contento de todo. Sí, ha sido un fracaso de los medios tradicionales que ya creo que la gente se ha hartado y ahora como cada vez la gente pues, utiliza más YouTube o los medios alternativos, el hecho de que Twitter, bueno, ahora se llama X, esté controlada por Elon Musk y haya cambiado un poco el paradigma de lo que era antes y lo que era ahora, pues ha habido una influencia totalmente distinta. Entonces, claro, luego me hace gracia que en España todavía ves a los medios tradicionales y parece que van como todavía varios pasos como Europa por detrás. Un titular que decía, Trump gana pese a un sistema electoral que no cree. O sea, ya como que no saben qué titular poner para restar importancia a la victoria de Trump. Luego lo que hablas del voto de migrante, claro, siempre hay gente, sobre todo demócratas, o en España la izquierda, que cree que los emigrantes, una vez que vienen y tienen los derechos, la nacionalidad, van a votar por otros emigrantes, cuando realmente que se produce el efecto contrario, sobre todo en estados como Florida, que llegan muchos emigrantes latinos. El que llega allá y está sentado no quiere que vayan más porque es como que se pone en riesgo su situación de privilegio. Y sobre todo, si muchos de esos emigrantes que a lo mejor no tienen una formación, unos conocimientos, o sea, yo por ejemplo lo que hago a mí que venga un emigrante realmente no me va a hacer competencia por lo que hago, por el conocimiento que tengo, pero una persona que trabaja en una fábrica o que se siente más vulnerable, cuantas más personas vayan emigrantes, es competencia a la baja para que su salario vaya menos. Luego Ujú. también el tema de la inseguridad, tema Sí. de que no es lo mismo una persona que viva a lo mejor en el centro de una ciudad o que se sienta más seguro, porque luego ha habido también una polarización de que dicen en las costas votan a demócratas y en el centro de Estados Unidos votan a republicanos, o luego incluso en Texas, dices en la capital, en Austin, votan a demócratas y en los pueblos pequeños votan a republicanos. A ver, yo entiendo que cada uno, a lo mejor una persona que vive en Nueva York o en California, que pueda ser bohemio, artista, que tenga mucho dinero, le da igual que gane uno u otro, igual en las reuniones sociales queda mejor decir de gente que vota a demócratas o luego toda la subida de precios que ha habido en Estados Unidos. Claro, si esta persona compra en el Whole Food o en cualquier supermercado caro, pues realmente ni lo nota. Entonces, pero yo entiendo que el ciudadano de a pie, que a lo mejor tenga un trabajo en una fábrica o que esté preocupado por el futuro de la economía, por los precios, por todo lo que suben, pues sí que se ha sentido más vulnerable. Luego lo que se dice también de que como que lo que se dice dentro de la cultura go, de que el hombre blanco heterosexual que es machista, pero luego hemos visto que las minorías, que cada vez son más minorías, porque los latinos ya son como un 14% de Estados Unidos, no han votado a Harris, sino todo lo contrario, se ha producido un vuelco y los latinos, y sobre todo los hombres, han votado más a Trump. Incluso los afroamericanos, si bien han votado más a Harris, pero muchos se han abstenido. Sí, la verdad es que solo con lo que has dicho, Álvaro, ya hay muchísimas cosas que comentar. Primero, el tema de los inmigrantes, que es algo que se puede extrapolar perfectamente lo que puede pasar, lo que decíamos al principio de una oleada, una ola que después viene a España, porque creo que la intención de abrir las fronteras y que ahora haya tantísimos, bueno, los datos objetivos lo dicen, de la propia Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, que la mayoría de actos criminales en España con violencia son de inmigrantes ilegales, estamos hablando de más de no ilegales, inmigrantes a secas, estamos hablando de más de un 70%, pero yo creo que la intención, dices, ¿por qué coño alguien que preside el país querría que esto sucediera? Pero en el fondo es precisamente esto, lo que decíamos de traer votos extra para así consolidar el poder y básicamente hacerlo como una dictadura encubierta, ¿no? Sí, sí, votáis, pero ya sabemos que los votos que va a salir. Entonces, yo creo que hay que distinguir muy claramente que hay inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo los latinos que tú comentabas que traer aquí a musulmanes. El efecto de tantos latinos o tantos hispanos que han votado a Donald Trump, seguramente en el futuro podemos ver lo que está sucediendo en Inglaterra, donde ahora hay pueblos en los que el candidato es musulmán, que había sido extranjero, y lo votan a saco de musulmanes. Y ellos dicen abiertamente de que su propósito es como volver Inglaterra totalmente musulmán. O sea, claro, además la natalidad en estas culturas es muchísimo más alta que en Occidente. Entonces, por eso digo que
separación un poco de hay inmigrantes y hay inmigrantes. En el caso de las personas, si realmente hay este supuesto hackeo o trampeo de llevar inmigrantes a los swing states en Estados Unidos para que sí haya votos masivos en los estados más importantes, les da absolutamente igual de dónde sean los inmigrantes mientras sean los más próximos posibles. Pero a lo mejor es verdad que se pueden incluso haber disparado en el pie si los hispanos y los latinos que son las fronteras más próximas de Estados Unidos, o más directas, después dicen, hostia, pues ha habido un voto masivo a Trump. Y me hace muchísima gracia relacionado con esto, que la izquierda siempre está tachando a la derecha de racista, de misógena, de etc, etc, etc. Sin embargo, he visto montones de tweets y vídeos y testimonios de una vez ha ganado Trump, han salido como a criticar a los hispanos y a los latinos de no quiero meterme donde no me llaman, pero esta gente que votando a Trump no sé qué por culpa suya, o sea, como comentarios que rozaban lo realmente racista porque no han votado lo que ellos querían. Y también aquí hay una paradoja, me parece a mí, y es el hecho de que la izquierda ha apoyado tantísimo yo creo, desde el populismo a los grupos minoritarios, pero para ganar unas elecciones es la mayoría quien gana, no las minorías. Supongo, no sé si se pensaban que las minorías juntadas creaban una mayoría mucho más grande, pero está claro que es la persona media, la del, como decía Trump y su partido, la del que votará al partido del sentido común. Entonces, ya entraremos poco a poco, Álvaro, a hablar de las políticas más sociales, porque se hablan de si abortos, de si transexualidad, de la agenda woke en general, y hablaremos de esto, pero quería tocar estos temas de la inmigración y la paradoja de que hayan sido los latinos o los hispanos, porque hay un vídeo de Trump que les pregunta directamente a su audiencia, ¿qué queréis? ¿Latinos o hispanos? ¿No? Y cuando dice latinos hay como un 20% que grita, yeah. Pero cuando dice hispanos ves que la mayoría prefiere ser llamado hispanos, al menos ahí en Estados Unidos. Entonces me ha parecido una paradoja enorme y yo tenía los dedos cruzados de que ganara, sin duda. Sí, lo que has dicho de la inmigración, claro, a mí me resulta curioso que, por ejemplo, en Londres parece que están como todos más mezclados los distintos grupos raciales. En cambio, en Estados Unidos, claro, en Nueva York, lo que es la parte de Manhattan, parece que es como que ahí está más el típico hombre blanco americano, luego sales ya para la parte de Brooklyn y, claro, ves un barrio que es que ahí todo ves negro, es raro ver una persona blanca. Luego cruzas la parte del metro al otro lado y todo latinos. Es difícil ver una persona que no sea latino. Como que ahí se agrupan como por guetos y como que en algunos casos parece que tienen como difícil el integrarse, como que no hay grupos a lo mejor tan mixtos como por sí que puede pasar en Londres, pero bueno, luego de Londres lo que dices tú, que también dentro de que habrá algunos emigrantes, ya sean musulmanes o latinos, que estén como más integrados en la cultura británica y otros que no. Uh-huh. Luego, pues lo que dices de la izquierda también es verdad que mucha gente, a lo mejor en España y en Europa, piensa en Estados Unidos demócratas y republicanos como izquierdas y derechas. Y tampoco hay luego tantísimas diferencias, quizás en la parte esta que dices de la cultura woke, eso sí, pero luego en la economía. A ver, Biden ha seguido poniendo aranceles, ha seguido extrayendo petróleo. Kamala Harris habló en contra del fracking hasta que se dio cuenta que Pensilvania era uno de los estados clave y entonces dijo que sí que apoyaba el fracking. Luego también, pues que al fin y al cabo es cultural. También Kamala salió diciendo que tenía un arma, claro, porque decir que eso pues como que le podía dar apoyo. Entonces, pues luego cuando la cuestión palestina, cuando salió Kamala Harris diciendo que Israel tenía derecho pues eso, a tomar sus medidas y a defender su territorio, pues eso no sé hasta qué punto entre los demócratas igual más escorados a la izquierda le ha podido restar votos. Uh-huh. Hablemos de los resultados y de la diferencia de votos, porque Trump ha ganado por goleada o se ha quedado ajustado. ¿Cómo lo has visto? No, ha ganado por varios millones de votos porque también se decía que podía ganar Trump, pero no, igual no ganaba el voto popular. Y luego también es que controla tanto el Congreso como el Senado. Entonces eso le da un poder bastante grande que por una parte yo estoy a favor, pero también existe el miedo de que caiga en esa, por así decir, tiranía de poder, de que al controlar tanto se crea invencible o se crea que puede hacer cualquier cosa, porque una cosa que sí que ha dicho que va a hacer, que va a presionar a la FED todo lo que pueda para bajar los tipos de interés, porque como hay mucha deuda pública, para que la deuda valga menos. Lo ha hecho, ¿no? Ha ¿Eh? bajado la FED a los pocos días y lo veía. Sí, ha presionado a la FED para bajar los tipos de interés y luego en 2 años se renueva el mandato de la FED en 2026 y entonces lo que creen es que va a poner una persona afín a esas ideas de bajar los tipos de interés. O sea, lo que está claro es que va a haber inflación alta casi seguro, porque si por una parte quiere bajar los impuestos a sociedades
del 21 al 15, que es bastante porque ya venía de otra bajada del 35 al 21, pero luego a la vez quiere emitir un montón de gasto público, porque por mucho que pongan a Elon Musk para recortar, pero es que la mayor parte del gasto público es gasto público que es muy difícil recortar, de pensiones y demás cosas, no es tanto como de administración. Entonces, si no hace esos recortes de gasto público, pero a la vez baja impuestos, pues de alguna forma para cuadrar el balance. Bueno, lo que quiere hacer también es tratar de eliminar las guerras, porque las guerras son muy caras y le cuesta mucho dinero a Estados Unidos, pero Bueno, ha salido Putin 2 días después de que fuera elegido Trump diciendo que está dispuesto a volver a hablar con Occidente. sí. Pero, a ver, yo lo que creo, lo que dicen que va a pasar en Ucrania es que al final va a llamar a Putin, va a decir que no ataque más a Ucrania, va a llamar a Ucrania, va a decir que acepte unas condiciones quizás desfavorables para Ucrania o que establezca una zona desmilitarizada como en Corea y al final y que eso... Pero claro, luego también está por ver que los ucranianos acepten eso, que la Unión Europea, aunque tiene menos peso militar, qué decisiones va a tomar. Luego también a mí me hace una cosa gracia que cuando Donald Trump llegó al poder hace 8 años, pues se decía de que se iba a provocar la Tercera Guerra Mundial, de que si miles de americanos iban a ir, de que si mucho miedo. Y luego ninguna de esas predicciones catastrofistas realmente se cumplieron, sino todo lo contrario. Él consiguió apaciguar en Oriente Medio, consiguió hablar con el líder de Corea del Norte. Luego, pues, en Irán, por ejemplo, había un líder terrorista que entrenaba terroristas, tiró un dron y mató a la persona que tenía que matar. O sea, no es como Barack Obama, que durante su mandato mandó más de 20.000 drones, mató a cientos de civiles, no acabó con los conflictos de Afganistán y otros conflictos y encima le dieron el Premio Nobel de la Paz y a día de hoy Barack Obama, entre muchos sectores, todavía está considerado como un hombre de paz o un hombre bueno cuando realmente hizo una política exterior, para mi opinión, bastante nefasta. Al contrario que Trump, que fue el primer presidente en decenas de años que no inició un conflicto. Creo que es la época más pacífica, no sé si de Estados Unidos, del mundo, lo que sea, cuando Trump estuvo en el poder la última vez. Sí, o sea, creo que llevaban como alrededor de 80 años o algo así sin iniciar un conflicto y apaciguó en conflictos que, a ver, le echaban en cara a lo mejor que en Afganistán salió Estados Unidos un poco por la puerta de atrás, pero yo tampoco veía, claro, cuando estás en un país fallido, llevas allí un montón de años tratando de poner orden, es lo que dice un poco Nassim Taleb de que a veces es fácil para un burócrata que esté en una oficina en Nueva York, en Bruselas o en otro sitio decir si vamos a democratizar el mundo o vamos a llevar la paz a todos los países. En la teoría suena muy bien, pero en la práctica es complicado. Cuando estás en un país fallido, cada persona a lo mejor son fácilmente sobornables, no puedes poner un ejército que abarque todo el país. Entonces, lo de Afganistán realmente es que era muy complicado y ahí llevaban tantísimos años. No hacía más que perder pasta a Estados Unidos, pues había un momento que no iban a estar ahí de por vida. Es verdad que la salida no fue buena, pero yo no veía tampoco muchas alternativas mejores. Lo de Afganistán, yo pensaba que esto fue cuando entró Biden, que es cuando se veían esos aviones, ¿no? Que la peña se pillaba los aviones y después caían desde el aire, que querían salir de ahí sí o sí. Yo pensaba que era cuando entró Biden a las pocas semanas, ¿eh? No, no, llevaban ya tiempo ahí. O sea, Sí, ya sí, era un conflicto. sí, me refiero a irse de Ah, Afganistán. o sea, la decisión de empezar de salir fue de Trump, pero terminó completada por Biden, vale, sí. O sea, así se lleva él la mierda, ¿no? Vamos a hablar un poquito, antes de ver principales medidas que ha dicho Trump, otra cosa, ver si lo va a cumplir. ¿Qué significa que tenga también tanto poder o más poder en el Congreso y en el Senado? Porque entiendo que para pasar leyes, ¿no? Que son varias capas ahí. Sí, hay algunas leyes que son más complicadas que otras de pasar los trámites, entonces realmente hay algunas, es bastante complejo eso, realmente ni yo lo sé al 100%, pero ahora de repente dice que hay una ley que necesita lo de salir de la OTAN de 2/3 de la Cámara y que esa ley, por lo visto, lo hicieron poco antes de que entrara Trump. Entonces, a veces unas leyes chocan con el Senado y tienen que sacarlas adelante. Entonces, yo realmente es tan complejo este sistema que yo tampoco lo conozco al 100%. Ujú. Vamos a hablar un poco de las medidas que él, digamos, publicitó, porque nunca sabe si lo va a cumplir o no, pero que publicitó durante su campaña. Una de las cosas que dijo sí o sí es que si yo entro in office, si él es elegido presidente, que terminaría la guerra en 2 días. Bueno, ya han pasado 2 días, ¿no? Entonces, ¿qué ha anunciado que va a hacer, sí o sí? Sí, bueno, han pasado 2 días, pero también él toma mandato en enero. Sí, es un poco lo que he comentado antes, porque yo lo que creo es que va a hablar con uno, va a hablar con otro, va a decir que los territorios que ya ha atacado Rusia, que eso se queden para Rusia,
que el resto que se quede para Ucrania, que Ucrania no entre en la OTAN y que ya, o sea, eso es un poco lo que yo creo que va a decir respecto al tema de Israel, pues va a apoyar incondicionalmente a Israel, pero no sé hasta qué punto, hombre, le apoyará militarmente, aunque diga que no, y luego también depende a ver cómo es su relación con Netanyahu, pero no sé. Yo estoy más emocionado, quería que ganara Trump, no por Trump en sí, sino por el pedazo equipazo que lleva. Estamos hablando de que detrás del el equipo de Trump ahora tiene Elon Musk, que incluso le ha propuesto de hacer un departamento de eficiencia. Trump le ha dicho a Elon Musk que hiciera un departamento de eficiencia porque Elon Musk es un maldito experto en esto. El tío no solo tiene Tesla, tiene Starlink, tiene SpaceX, tiene Twitter, que ahora se llama X, sino que también es el jugador número 20 del mundo, el top 20 del mundo del videojuego Diablo. O sea, este multimillonario Elon Musk está petándolo también en los videojuegos, que dices, ¿de dónde coño saca todo el tiempo para hacer tantísimas cosas y hacerlas tan bien? Entonces, este anuncio me moló muchísimo. Elon Musk detrás de un departamento de eficiencia que estaría destinado a eliminar el Estado, o sea, todas las agencias que se han ido creando desde que se creó Estados Unidos, me parece que tienen unas 400 y pico. Esto significa que hay se crean 2 agencias por año en Estados Unidos, lo que significa que el Estado se va haciendo cada vez más y más grande. Yo creo que parte de Elon Musk y también parte de Trump está inspirado, he pensado yo, es una hipótesis, que un catalizador muy grande ha sido Milei, Javier Milei, porque el hecho de tomar la presidencia en un país tan grande como es Argentina y querer dar un vuelco de 180 grados, sí que tenemos por ejemplo, Nayib Bukele, pero claro, es un país más pequeño, ¿no? Cuando tenemos el de Argentina, creo que ha resonado muchísimo más en alrededor del mundo y sabemos que Elon Musk y Donald Trump, pero sobre todo Elon Musk, ha tenido bastante contacto con Milei. Yo que sigo al Twitter de Elon Musk, lo ha estado retuiteando, siguiendo, haciendo comentarios sobre lo que hacía. Y Elon Musk nunca ha estado políticamente activo hasta esta última campaña, porque una de las cosas que comentaba en Joe Rogan, o sea que ya son 10 horas de podcast que he escuchado relacionado con la campaña de Trump, lo que le decía es que él no había estado políticamente activo hasta esta última campaña porque era la última oportunidad que tenían para girar a Occidente de vuelta en la buena dirección, girar a Estados Unidos para que se pusiera del lado del sentido común y de los ciudadanos. Entonces, cuando Trump ha ganado, han anunciado que Elon Musk estará detrás de este departamento de eficiencia, y otra persona que me encanta que esté en su equipo es el bueno de Robert Kennedy, que para quien no lo sepa, Robert Kennedy es el sobrino, sería, del Kennedy que asesinaron, y su padre, también un Kennedy, también lo mataron. Entonces, tiene una voz que es muy así, es una voz de estas, y hay una conspiración que dice que también lo querían matar a este Kennedy. Ya mataron 2, los del FBI, y Trump, por cierto, ha dicho que sacará los documentos secretos del gobierno sobre lo que pasó con Kennedy. Dice que abrió un 50% de esos documentos la última vez que estaba como presidente, pero Robert Kennedy estaba haciendo su propia campaña para ser presidente, y cuando vio que no iba a ganar o que no tenía ninguna oportunidad contra Trump, dijo, dejo la campaña y de hecho I endorse Trump. Es como, os digo que tendríais que votar a Trump. Y entonces Trump lo ha pillado para su equipo, y Robert Kennedy está mega ultra metido en lo que es el temas de salud, ¿vale? Lo que tenga esta voz así, digo que es una conspiración, porque igual que mataron a su padre y a su tío, y supuestamente asesinados por el FBI, dicen que, claro, para que no fuera tan evidente que iban matando los Kennedys, tuvo que operarse de la voz y se la dejaron mal a propósito para que no pudiera hacer política gritando mucho, o sea, que no pudiera comunicarse, para básicamente cortarle oportunidades de comunicación efectiva, ¿no? Y Robert Kennedy ahora estará en el Departamento de Salud de Donald Trump, supuestamente, y es antifarmacéuticas total, y vi anunciado cómo los CEOs de las farmacéuticas más importantes del mundo, o sea, las que mueven cientos de miles de millones, en el momento que ganó Trump, tuvieron una llamada a la 1 del mediodía, una videollamada así privada, para hablar sobre el resultado de las elecciones, porque una de las cosas donde han sido muy críticos tanto Trump, pero sobre todo Robert Kennedy, como también el vicepresidente, es en las farmacéuticas, y que es algo que tenían que cargarse sí o sí, que no podía ser este tipo de monopolio, lo que ha pasado con los pinchitos que se obligaron a poner y todo. Entonces, estoy, creo que, más emocionado por el hecho de que Elon Musk y Robert Kennedy estén en este equipo,
pero me gustaría ver cómo termina, cuáles van a ser las zancadillas, los palos, las piedras que va a haber en medio del propio Estado monstruoso que se ha creado hasta ahora para poder ser efectivos tanto en el Departamento de Salud con Robert Kennedy como del Departamento de Eficiencia de Elon Musk, que yo creo que está bastante así en sinergia. Pero esto es más que Trump, que él mismo ha dicho que este sería su último mandato. Estoy con ganas de ver qué haría todo estos Vengadores. Ninja de la vida, el mundo, la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado. Nuestros hábitos, mentes y cuerpos se están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar. Por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes, de estos cambios. Queremos encontrar nuestras propias afluencias, alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida, de lo que nos apasiona, interesa y lo que nosotros consideramos importante, no lo que dicta la corriente. Y este es el motivo por el que este podcast existe. Hace un par de años yo y más de 1000 oyentes decidimos nadar a contracorriente, crear nuestra propia cultura, nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto Sociedad Ninja es la comunidad del podcast, de los que van a contracorriente, de los que buscan sus afluencias. Un círculo de mentes curiosas e incansables, multipotenciales, ya sabéis, personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas. Si este episodio te está gustando, si te está inspirando, si te está ayudando a aprender algo, escuchándolo tanto como yo haciéndolo, entonces Sociedad Ninja es para ti. En los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de 1000 ninjas de la vida comprometidos y proactivos, compartiendo información, debates y datos, sino también episodios exclusivos solo para miembros, boletines multitemáticos, audiolecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5000 años. Además, uniéndote a Sociedad Ninja, estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas e inconformistas como la tuya. Hablamos de historia, de filosofía, pero también de conspiraciones que, por cierto, todas se terminan volviendo realidad, de actualidad del mundo, de ciencia, de autosuficiencia, de supervivencia. ¿Cuánta ciencia, joder? Además, a más del 90% de nosotros, de los ninjas, también nos interesa el dinero, la salud y la formación, unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad, porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad, utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años, que es la tribu, la comunidad. Únete ya a Sociedad Ninja y avánzate a los cambios del mundo, de la sociedad y la cultura, convirtiéndote en un ninja de la vida. Sí, a mí me parece un poco reduccionista cuando la gente habla de Trump o del personaje, de que si forma parte de la triada oscura, o que si es machista, o que si es etista, cuando realmente luego detrás de él hay un equipo de personas súper bien preparadas. Como has hablado de Elon Musk, puede estar también Peter Thiel, luego el que has hablado, el vicepresidente, que también, o sea, tiene una historia de tela, es una persona que sabe bastante bien de dinero, escribió un libro de Hillbilly, una elegía rural, que de hecho la película está en Netflix, que cuenta un poco lo que es eso de la América profunda o su propia historia. Luego estamos hablando de, como has dicho tú, Robert Kennedy, que es una persona, el hecho de que puede ser bastante interesante las cosas que haga en el tema de la medicina. Luego hay otro que se llama John Paulson, que puede ser el secretario del Tesoro, que es una persona que dirige un hedge fund, que durante la crisis de 2008 ganó bastante dinero. Se habla de Ron Paul. O sea, realmente hay una serie de personas muy bien preparadas, tanto a nivel de inteligencia como a nivel de dinero dentro de su gobierno, que pueden hacer cosas importantes para el futuro del mundo de los Estados Unidos. Porque una cosa también positiva que va a hacer Trump es quitar todas las regulaciones, ciertas regulaciones, el tema de la inteligencia artificial, el tema, como has dicho tú, del Bitcoin, el tema de que estoy hablando ahora de la carrera al espacio. Y entonces, si es verdad que Estados Unidos siempre se ha caracterizado por liderar el mundo a nivel tecnológico, pero es verdad que en los últimos años parece que ha habido como ciertas trabas. Pues si se quitan esas trabas, pues la verdad que puede ser algo totalmente imparable y que esta legislatura puede ser recordada a nivel histórico de muchos avances. Sí, no sé si hay algún tipo de medidas, aparte de esto de las guerras y cosas así, que han dicho que creo que había el tema de las tarifs o algo así, que es básicamente poner impuestos más gordos en productos que vengan del extranjero o algo por el estilo. No sé si te has mirado Sí, que... los aranceles, que Sí. quiere poner a China un arancel del 60%, pero luego hay que ver si al final es así, y al resto de los países como un arancel universal.
del 20%. A ver, luego también ha dicho que para México un arancel ha llegado a decir del 100%, para que ninguna fábrica vaya allí, pero y luego incluso que las fábricas vayan a Estados Unidos. Pero el problema también que muchas de las medidas que propone Trump van un poco en contradicción entre ellas, porque si por una parte quiere un dólar bajo, pero por otra parte quiere poner aranceles, claro, cuanto menos exportaciones hayan, pues menos dólares. Va a ser complicado que si lleva adelante unas medidas que le salgan otras. Sí, yo creo que estará muy atado. O sea, que dependerá mucho de este equipo que esperemos que no sea solo por las personas por las que yo estoy como emocionado, para llamarlo de algún modo, sino que sean personas que lo lleven para el camino correcto y que incluso se quede como por un equipo que continúe cuando Trump deje ya de ser presidente a los 4 años. Él mismo ha dicho que sería lo último, pero a saber si después sería verdad. No, pero es que en Entonces, Estados Unidos, según la ley, no puede repetir más de 2 mandatos. O sea, que quisiera, bueno, no sé tampoco si se podría cambiar esa ley, las mayorías que necesitaría el Congreso, pero no puede ser reelegido 2 veces nadie. vamos a ver qué pasa ahora con ese orden mundial, ¿no? Porque es una de las cosas que ha dicho también Putin. O sea, ha dicho, estoy ahora disponible para hablar con Occidente. El de China también ha dicho, pues felicidades a Donald Trump cuando, cuando salió elegido Biden, no dijo absolutamente ni mu. Y es un poco lo que ha dicho Putin, es que se termina la idea del nuevo orden mundial y ahora las cosas van a ir en la dirección correcta o algo por el estilo. ¿Cómo ves esta idea? Porque, claro, yo sí creo que Trump va en contra del nuevo orden mundial porque por algo lo han intentado asesinar 2 veces ya. O sea, algo ahí se estaba cociendo y realmente creo que es una especie de versión de Milei, pero en esteroides porque sucede en Estados Unidos. O sea, no el mismo como tal. A mí, como candidato único, una única persona, no me sentiría muy, ¿cómo le diría?, respetado. Pero lo que me gusta mucho de Trump es que ha sabido tener este equipo con el que yo pongo tantas esperanzas para Estados Unidos, pero sí que sí, podríamos comparar todo este equipo con el equipo de Milei, incluyéndolo a él, ¿no? Entonces sí que creo que es peligroso Trump para este orden mundial y por eso lo han intentado asesinar un par de veces. Donald Trump tiene una característica que, por una parte, aunque la gente dice que está loco, que es obstinado, pero luego es bastante flexible. Y entonces yo sí que creo que muchas de las cosas que le pueden decir Elon Musk o personas de su equipo, que las pueda llegar a implementar. Bueno, el hecho de haber puesto en su equipo a Robert Kennedy hace que sea una persona, digamos, con la mente abierta. No creo que muchos presidentes hubieran querido rodearse de la gente que se ha rodeado él. Sí, bueno, Robert Kennedy es, o sea, lo han tachado de conspiranoico a más no poder y tiene un libro que hemos compartido varias veces en la comunidad, que es The Real Anthony Fauci, y ese libro, en teoría, es conspiranoico según los medios, entra a fondo en el tema de Fauci, todo el tema también de la salud, de, bueno, todas las mierdas que hacen para controlar a la gente con pinchitos, con, a nivel salud, farmacéuticos, pero en ese libro, a pesar de ser un bestseller, nunca lo han denunciado. ¿Por qué? Porque todo lo que hay ahí dentro, como está respaldado con un montón de referencias y evidencia, podría demostrarse que es verdad. Entonces, nadie, a pesar de que se mete con un montón de sectores, de personas, nadie lo ha denunciado ni lo ha podido denunciar. Entonces, sin duda, Trump ha sabido escoger personas que son, no creo que por el hecho de que sean polarizantes, sino porque realmente debe tener alguna especie de ambición de hacer girar Estados Unidos en otra dirección, ¿no? Entonces, ¿qué crees que pasará a raíz de esto en su relación, trayéndolo más a casa con Europa, con la OTAN, la situación en Ucrania? Has comentado que lo más probable es que, pues, que los ucranianos no estuvieran muy felices porque él seguramente diría, pues le damos este trocito a Putin, y dejad de ya de hacer guerras y cosas por el estilo, pero ¿cómo lo ves en relación con Europa y con la OTAN? Pues Europa ya, estamos diciendo que en los últimos años lleva una racha que va bastante complicado todo, pues la cosa se va a poner a peor, porque también tiene razón Trump de que cuando los países de Europa entraron en la OTAN se comprometieron a destinar un 2% de su PIB a defensa. Claro, si luego eso no lo hacen, tampoco va a estar Estados Unidos, por así decir, como poniéndolo todo para todo el armamento, todo el dinero, cuando cada vez que hay guerras para defensas. Entonces, lo que viene a decir Trump es que cumplan el objetivo de poner el 2%, aunque si no, no va a defender a esos países. Entonces, hasta cierto punto es justo. Y luego un poco Europa, si seguimos con tantísimas regulaciones, con la inteligencia artificial y con un montón de cosas, pues si las botellas de los tapones de plástico, que cosas que son tonterías, mientras allí están ahora investigando, innovando y ahora con todo el equipo que tiene Trump y todas las regulaciones
va a ir a más, pues ojalá me equivoque, pero creo que cada vez la diferencia entre Estados Unidos, Norteamérica y Europa pues va a ser más grande, tanto a nivel tecnológico, económico y en todos los sentidos. A no ser que Europa recapacite y que esto también sirva, igual que lo de Milei y lo de Trump ahora, para que en Europa despierte y aparezcan líderes pues un poco en esa sintonía de que no se trata de poner tantas palos en las ruedas y tantas regulaciones, sino todo lo contrario, permitir el camino a la innovación para que Europa pueda ganar terreno, si no lo va a tener bastante complicado. Sí, yo creo que aún nos queda bastante tendencia bajista, como me gusta llamar a mí, porque aún estamos con la oleada de la mierda que venía a Estados Unidos con el último mandato. De hecho, podríamos comparar Europa como el votante medio de Kamala Harris y Estados Unidos como el votante medio de Trump, de alguna manera. ¿Cómo era este prototipo para que la gente se haga una idea de la analogía que acabo de hacer? ¿Cómo sería Al Sí, prototipo de sí. votante de Trump y Ujú, Kamala, sí, pues como ujú, he comentado, pues el prototipo de Trump pues es una persona, pues el típico hombre blanco americano del interior, persona de un nivel cultural. Claro, una crítica que hacen también, que dicen que es verdad, que el votante de Trump suele ser de un nivel académico, cultural, mucho más bajo que el votante de Kamala, pero a ver, eso no quiere decir... Eso es como decir que Hitler sea vegetariano, no quiere decir que los vegetarianos sean Hitler. Entonces, es verdad que hay una parte de los norteamericanos de un nivel cultural más bajo que votan a Trump, pero también hay una parte de gente muy preparada que votan a Trump. Luego, pues sí. también el votante de Kamala Harris, como has dicho, es un poco una persona normalmente más joven, una persona que vive en la ciudad, que es como amante de la cultura woke, como has comentado. Entonces, sí que existe esa polaridad que ha ido creciendo mucho en los últimos años. Y Ujú. lo que dicen del aborto también de Trump realmente era falso, porque lo que dijo Trump era que iba a permitir que cada estado legislara a favor del aborto. Él no iba a poner una ley, aparte no sé si lo podría hacer a nivel nacional sobre eso. Mm. Sí, es muy interesante porque, bueno, vamos a ir viendo cómo va a evolucionar todo, porque una cosa es hacer este episodio poco después de que Trump salga elegido como futuro, como próximo presidente a partir de este enero, y otra cosa es lo que vaya a pasar a partir de ahora, ¿no? Porque de palos seguro que se va a llevar, del mismo modo que Milei pues ha tenido que hacer un montón de sacrificios de estos primeros meses, pero que ya están dando sus frutos en Argentina. Vamos a ver qué hace Trump y sobre todo su equipo. Una de las cosas que más me emocionó, no solo los Avengers, los Vengadores de ver, sino también porque sabía que era positivo para la bolsa, bueno, en mi caso específicamente, para Bitcoin, las criptomonedas, algo que hemos estado siguiendo las reuniones semanales de Sociedad Ninja con Enrique. Cada lunes hacemos un live, un directo, y después grabamos la reunión para quien no ha podido asistir, para ponernos, bueno, estamos ahí a tope de análisis técnico, pero sabíamos que esta semana, la 1 de noviembre, se iba a formar el precio mínimo de lo que, dependiendo también de si se iba a generar el jueves o viernes si no ganara Trump, o si no el lunes o martes si ganara, ¿no? Y fue precisamente esta última opción, este caso. Pero claro, el levantarse y ver ahí todo verde subiendo hacia el infinito y más allá, y buenas sensaciones en este sentido, es que otros sectores crees que se beneficiarán en bolsa de que haya ganado Trump. Hemos visto que el dólar ha bajado, la presión de la Fed que comentabas, ambas cosas son buenas para que haya inyección de pasta en la bolsa, inversión y demás, ¿verdad? Sí, yo lo que creo que con Trump va a haber bastante inflación, entonces tanto el oro como el Bitcoin va a subir, luego las acciones en general van a subir, las small caps van a subir porque también al ser empresas más endeudadas, si bajan los tipos de interés su deuda vale menos, y luego las empresas tecnológicas también, si con todas estas desregulaciones sobre la inteligencia artificial, otros temas que te pueden beneficiar, supongo que también van a subir. Uh-huh. Seguramente entonces veremos al menos unos meses de época de bonanza, ¿o qué? Sí, a ver, también, porque también hay ciertas acciones, sobre todo las tecnológicas, que ya están en una valoración, algunas de ellas muy exigentes. Entonces, claro, a ver también cómo controla entre que si sube el déficit, si sube el gasto público, si luego baja los impuestos, a ver también cómo acaba toda esa ecuación, porque no es tan sencillo muchas de las cosas que quiere hacer Trump para evitar que haya muchísima inflación. Entonces, es también una incógnita lo que puede pasar con la economía o con el mundo en los próximos meses. Uh-huh. Lo vamos sin duda a estar siguiendo al dedillo, está clarísimo, bueno, por las inversiones que tenemos y todo. Cuéntame un poco, sé que sabes algo de la historia de Trump como empresario y tal. Me acuerdo una de las frases de sus memes que se han creado, sobre todo al principio cuando apareció por primera vez como candidato a la presidencia,
que dijo, es que yo heredé una pequeña suma de $1 millón, ¿no? O sea, que tuvo una herencia de 1 millón y la gente y dijo una pequeña suma de $1 millón como si no fuera absolutamente nada, pero realmente el tío tiene un imperio, ha creado un imperio que es enorme. Entonces, esto no ha sido heredado, ¿no? El $1 millón No, sí, pero el imperio no. a ver, yo tengo una opinión bastante distinta del mainstream, porque el mainstream en general tiene una visión, incluso personas que nunca le votarían, que Donald Trump como que es un gran empresario, pero mal político. Y yo pienso un poco al revés, no ha sido tan mal político, para mí yo le hubiera votado, y sin embargo, como empresario, para mí hay muchas sombras en sentido, para empezar, viene de una familia ya de dinero, porque su padre era promotor inmobiliario que construyó mucho en Brooks, o sea, en Queens, en bastante parte de la periferia de Estados Unidos. Entonces, eso que dice que heredó 1 millón, seguramente sería bastante más. O sea, yo he conocido personas con dinero y hay una diferencia abismal, en la mayor parte de los casos, no siempre, entre la persona que ya es de segunda generación o el que es hecho a sí mismo. Él se ha vendido como una persona hecho a sí mismo y realmente no es la verdad. Y luego sí que es cierto que yo le admiro en el sentido de como su empuje, su perseverancia, o el hecho de cuando ha tenido dificultades de salir de ellas o como marca personal, desde luego ha sabido explotar bien la marca de Donald Trump, ponerla en edificios, en aviones, en todo, pero luego realmente también, sobre todo lo que pasó en los años 90 o hace, que fue una persona que yo creo que se dejó guiar más a veces por lo emocional que por lo racional, empezó a montar casinos, a poner edificios fuera de Nueva York y luego se vio en un momento de muchísimas deudas que luego, bueno, los pudo sacar adelante, pero para mí hay una parte un poco de sesgo de supervivencia. No, lo mismo que igual puedo tener una opinión bastante favorable pues, de otros empresarios como puede ser Jeff Bezos, como Zuckerberg, el propio Musk, pero de Trump yo ahí sí que no sería a lo mejor en algunas cosas sí, como su perseverancia, su esfuerzo, pero otras cosas de cómo ha llevado desde un punto de vista más emocional, yo no soy tan partidario de él como un ejemplo. Sí, sí, está claro que ahora los medios lo tachan de la forma en como has dicho tú. De hecho, me acuerdo de haber visto, eso se mencionaba también en todos los podcasts que he escuchado, de antes de que fuera candidato a la presidencia, fue a Oprah, su programa, y Oprah lo recibía con un abrazo, un beso. Creo que era el último programa que hizo, todo el mundo aplaudiendo, Donald Trump, no sé qué. Y cuando se puso a la presidencia a ser candidato, hubo un giro de 180 grados de todos los medios, de todas estas celebrities, porque una de las cosas que quiero comentar, y no podemos dejar de mencionar esto, es que hay mucha relación también a que todas las celebrities hayan recomendado a Kamala Harris en vez de Donald Trump, porque una de las cosas que han dicho es que revelarán, o sea, que se abrirán casos de la lista de Epstein, de la lista de Diddy, de todos estos casos de corrupción y pedofilia que hay entre Hollywood, que serán, o sea, que no serán laxos con todos los criminales a pesar de que sean celebrities. Y por esto, claro, estos actores de Hollywood reciben llamadas del rollo, estaría muy bien que hicieras un vídeo pues diciendo que you endorse a Kamala Harris, ¿no? Que apoyas a Kamala Harris. Y todos estos van en la misma dirección. El mismo Tom Hanks, que ya ha sido acusado de tocar a pequeños, antes de las elecciones dijo que si ganara Donald Trump, que el tío se compraría un billete de ida solo a Canadá. Y eso es porque estas celebrities se verán en un montón de mierda cuando revelen estas listas, cuando revelen y salga a la luz toda esta información. Y aquí tengo que hacer hincapié en lo que ha hecho Elon Musk. Por esto es una de las personas de las que estoy más emocionado de que esté en este equipo de Avengers en el gobierno, comprando Twitter, que ahora es x.com. Porque absolutamente todas las redes sociales han estado canceladas, han estado shadow banning, han estado puestas en una especie de control del gobierno que se ha mantenido de forma sigilosa, oculta, aunque era más que nada evidente. Pero en el momento en el que Elon Musk compra Twitter y saca los llamados Twitter Files, es decir, los archivos de Twitter, que muestran con evidencia cómo el FBI y el gobierno, el Estado, se había puesto a controlar, a hacer esa red social de la izquierda, a manipular información, a que el algoritmo manipulara información de modo que no se viera información veraz, sino solo la información que el propio gobierno quería. Elon Musk ha puesto millones y millones para comprar Twitter, que estaba sobrevalorado en cuanto a precio, para que tengamos una red social
donde la libertad de expresión pudiera volver a relucir, y eso ha hecho que las otras redes sociales se haga mucho más evidente cuando el algoritmo está capado, por ejemplo, en Meta, en Instagram, ¿no? Y se ha visto incluso en la propia actitud de Mark Zuckerberg cuando dispararon a Trump por primera vez y él dijo, es bastante badass, no sé qué. O sea, claro, porque Elon Musk ahora pone en evidencia todas las otras redes sociales. En la misma entrevista con Donald Trump hubo una manipulación absoluta de Google en la que si buscabas la entrevista específicamente, ponías Joe Rogan, Donald Trump, no salía el puto episodio que ahora tiene más de 50 millones y que tendría que tener el doble o más si no lo hubieran manipulado porque o sea, tenían 1,5 millones de visitas a la hora en esa entrevista y no estaba en tendencias. O sea, lo habían sacado alguien manualmente, hacía que esa entrevista no se podía escuchar y tenías que entrar directamente en el perfil de Joe Rogan, pero si ponías el buscador no te aparecía esa maldita entrevista. Y la pusieron en X, la red social de Elon Musk ahora, antiguo Twitter, y ahí ya tuvo también como 70 millones en solo unos cuantos días, ¿no? Y por eso creo que se ha hecho mega ultra evidente de quién está manipulando, de que si realmente quieres ser parte de esta gente que está manipulando y está cancelando y está, pues básicamente es corrupción al más puro estilo. Una de las cosas que dijo Elon Musk es que a Europa, la Unión Europea, sutilmente por detrás de la mesa, cuando Elon Musk compró Twitter, bueno, básicamente lo que querían hacer era manipular ahora que Elon Musk y le ofrecían un montón de dinero y Elon Musk lo hizo público. Porque un tío que ya ha dimitido hace poco dijo en el propio Twitter que iban a arrestar a Elon Musk, igual que hicieron con el tío de Telegram en Francia, que si Elon Musk venía a Europa lo iban a arrestar por un montón de excusas. Y Elon Musk dijo así, y dijo... Bueno, básicamente hizo público que la Unión Europea le había ofrecido un montón de dinero para que ellos pudieran acceder y manipular los algoritmos y elegir qué veía la gente y dejaba de ver. Y esto después de que Elon Musk en las primeras semanas ya mostrara públicamente estos Twitter files, los archivos de Twitter, donde se veía el montón de celebrities, el montón de manipulación y cancelamiento que había habido en las cuentas. Y fue a raíz de comprar Elon Musk que un montón de personas que estaban shadow baneadas, que significa que teóricamente parece que sí, tienes acceso a tu perfil, puedes publicar, pero no tienes ni mucho menos el alcance a las personas que tendrías que tener porque el algoritmo hace que te vea muchísimas menos personas, ¿no? Y está hecho de forma que no puedas demostrar que no llegas a esa gente. Así que yo creo que de lo mejor que saco de esta campaña, incluso antes que el equipo A, incluso antes que estos Vengadores, que estos Avengers, es el impacto que ha tenido otra vez que los ciudadanos medios, la información volviera a estar en manos de los propios ciudadanos, que ellos mismos hayan sido los medios, que haya funciones como el Community Notes, las notas de la comunidad, que se ponen ahí cuando alguien escribe algo que es falso o que no hay suficiente información o hay que hacer algún apunte en lo que sea que se escriba. Me acuerdo muchísimo, para terminar ya mi punto, Álvaro, en cuando la tía esa del Banco Central Europeo dijo que el Bitcoin era una estafa o algo por el estilo, y en el Community Notes de X.com salía que de hecho el euro tiene muchas menos propiedades del dinero que Bitcoin y que lo que decía esta señora, a pesar de ser un perfil público tan alto, no era verdad. Y yo dije, por fin vuelvo a estar un poquito esperanzado, al menos en algunos sectores o algunas zonas del mundo en cuanto a países y estados que van a buscar menos control. Y sin duda es increíble el impacto que ha tenido X en estas últimas elecciones, creo también, para que la gente pudiera acceder a información que fuera más veraz y no las manipulaciones. Porque es que ya si los medios convencionales no solo manipulan los medios convencionales, sino que también incluso lo hacen a través de las redes sociales, hostia, ya no podríamos salir por ningún sitio, ¿no? Al final, los que tenemos ideas alternativas, por donde se nos escucha. Y el impacto que ha tenido la compra de Elon Musk de su propio bolsillo ha sido redondo, en mi opinión. Sí, la verdad que Elon Musk, cuando compró Twitter, él sabía perfectamente lo que hacía. Cuando la gente decía de que se había pagado mucho, había sobrepagado. A ver, Elon Musk, cuando piensa, estaba 50 pasos por delante de todo el mundo. Él lo veía como una inversión a muy largo plazo. Ten en cuenta que la comunicación es el cuarto poder, después del legislativo, el ejecutivo, el judicial, y el controlar esa comunicación, pues está claro que es clave. Totalmente. Bueno, Álvaro, no sé si nos dejamos alguna cosita en el tintero. Creo que como modo resumen o teníamos que comentar algo sí o sí de lo que ha pasado, a pesar de que las personas ya lo sepan, pero también dar nuestra opinión en este sentido.
No, yo creo que ya hemos hecho un resumen un poco. Tenemos que estar ahora pendiente de lo que va a pasar en los próximos meses en Estados Unidos, tanto para la economía como para las medidas que dicen que van a hacer, porque yo creo que van a cambiar bastante el mundo, pero a ver. Total. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos próximamente. A ti, hasta luego.